Evangelio de Juan dije, capítulo 5, versículo 24, doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Y el título que he puesto a esta reflexión de hoy es la importancia de oír. Una de las cosas que me llamó la atención al preparar este mensaje fue la diferencia que existe entre escuchar y oír. Diferencia que detecté en el Diccionario Ilustrado de la Lengua Española Aristos, de la editorial Sopena. Después voy a cobrar yo la promoción, la publicación. Este diccionario Aristos define escuchar como aplicar el oído para oír. El término oír lo define como hacerse cargo de lo que le dicen. Me pareció interesante la diferencia de estos dos términos, que en nuestra común vida nos pareciera que era lo mismo. Sin embargo, yo descubro una notable diferencia. Escuchar es aplicar el oído para oír. Es decir, hacer uso de este elemento físico que tenemos sobresaliente, algunos más que otros, de la cabeza. Así es que escuchar es eso, es aplicar. Por eso cuando yo tengo este oído malo, así que cuando me hablan por este lado tengo que poner mi mano ahí, porque el escuchar es aplicar el oído para oír. Pero la diferencia con oír es notable. Oír es hacerse cargo de lo que le dicen. Por eso es que Jesús dice aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Lo que está diciendo Jesús entonces es que no solo el que aplica el oído para escuchar la palabra, sino aquel que se dispone en su corazón en esta noche a oír la palabra, significa que se va a disponer a hacerse cargo de lo que le van a decir. Eso es oír. Uno de los problemas de la gente de hoy es que nadie oye. Los hijos no oyen a los padres. No se hacen cargo de lo que les dicen. El mayor esfuerzo que hacen es solo de escuchar, pero no de oír. Los alumnos en los colegios no oyen a los profesores. No se hacen cargo de lo que los profesores le enseñan. Y lo que es más grave es que los hombres en general no oyen la palabra de Dios. Así es que, estableciendo, amados hermanos, esta diferencia tan importante entre escuchar y oír, yo quiero llevarles a pensar o a reflexionar en tres cosas muy importantes
que la Biblia nos enseña acerca del oír. Primero, el que no oye, no entiende. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Oyendo no oyen, como no oyen, no entienden. Problema que detectó Jesús allí en su momento, entre la gente que le seguía. Y cuando han pasado los años, los siglos, notamos nosotros la misma deficiencia. Viendo no ven, oyendo no oyen, por consecuencia no entienden de lo que le estamos hablando. Los profetas hablaron en la antigüedad, pero nadie les escuchó, nadie oyó. Por lo tanto, no entendieron. Juan el Bautista, precursor del ministerio de Cristo, trajo un mensaje confrontacional al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no oyeron, por lo tanto, no entendieron. Dios habla a través de Jesús finalmente. ¿Qué hizo la gente? Lo crucificó. Porque viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Por lo tanto, no entienden. Y terminaron crucificando a Jesús. Hoy día, los tiempos que vivimos, Dios sigue hablando. Bendito sea su precioso nombre. Dios no se ha cansado de buscar la forma de relacionarse, de comunicar su mensaje con los hombres. Hoy en la actualidad nosotros vemos a Dios hablando de distintas maneras. Lo hace Dios a través de los predicadores en la televisión. Lo hace Dios a través de los predicadores en la radio. Lo hace Dios a través del mensaje escrito. Lo hace Dios hoy día en las redes sociales a través de internet. Dios sigue hablando. Pero la gente no oye. Y como no oyen, no entienden. Y terminan burlándose de Dios, porque no entienden. En segundo lugar, el oír es el requisito básico para creer. Pablo, el apóstol, le escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe, estimados hermanos, es el elemento fundamental de la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo, describiendo a los romanos, establece esta tremenda verdad. La fe, que es elemental, que es fundamental para nuestra salvación. La fe viene por el oír. O sea, no es producto de cualquier cosa. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Si nosotros no oímos, es decir, no tomamos en serio lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, hoy. Si usted no está dispuesto a hacerse cargo del mensaje de Dios para usted a través de mi persona esta tarde, entonces usted está faltando al requisito fundamental para creer, que es el oír. Si no oye, no podría creer.
Porque el oír es el requisito básico para creer. Tercera cosa. El oír nos llevará a la vida eterna. Gloria a Dios. El oír nos llevará a la vida eterna. Jesús dijo en Mateo 13:16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amado hermano, usted sabe que este término bienaventurado significa feliz, dichoso. De tal manera que cuando Jesús dice bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, está diciendo Jesús que el oír la palabra de Dios, el solo oír la palabra de Dios nos llevará a experimentar en realidad el verdadero gozo en Cristo. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nos hacemos cargo de esa palabra que se nos está predicando, recién comenzamos a experimentar el gozo. Comenzamos a experimentar la dicha que se siente ser hijo de Dios. Por eso alguien puede estar años dentro de la iglesia y no experimentar jamás la dicha de ser salvo. Porque ha estado años en la iglesia, sin embargo, no ha oído la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra, nos hacemos cargo de ella, entonces se experimenta el gozo. El gozo de ser llamado hijo de Dios. Es cuando podemos cantar con alegría. Es cuando podemos levantar las manos con libertad. Porque estamos sintiendo el gozo de saber que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Juan capítulo 5 que hemos leído, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hermano, el oír la palabra no solo nos trae gozo, finalmente el oír la palabra nos lleva a la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el paso siguiente, el que oye mi palabra, cree en el que me envió. Tercer paso, tiene vida eterna. Pero todo parte en esta cadena, amados hermanos. Todo parte por oír. Lo importante aquí, hermanos, es no olvidarnos que oír no es lo mismo que escuchar. Lo importante es que llevemos a nuestros hogares el pensamiento que oír es hacerse cargo de lo que me dicen. Si usted no se hace cargo, usted sencillamente hoy día ha escuchado, ha aplicado su oído, ha mirado hacia el frente y me ha escuchado. Pero ese escuchar no le conduce a ninguna parte. El oír nos lleva a creer y el creer nos lleva a tener vida eterna. Me llama la atención, para concluir, me llama la atención dos costumbres
practicadas en la actualidad y que probablemente me den la razón del por qué es tan importante oír. Hay dos ritos entre los hebreos de la antigüedad que me llaman la atención. Uno es el rito para confirmar a un esclavo hebreo, quien se compromete a servir a su amo por el resto de su vida. Los esclavos tenían su espacio de tiempo, su periodo de tiempo para servir a su amo, pero podía ser rescatado. Pero cuando un esclavo que se sentía bien, que se sentía respetado, considerado por quien era su amo, y deseaba servir en esa casa por el resto de su vida, sin que nadie lo rescatara de allí, cuando quería asumir ese compromiso, se hacía un rito. Y la señal de ese rito era horadarle la oreja. Le horadaban la oreja y ese era el símbolo y la señal de que él serviría a ese amo por el resto de su vida. La señal no era puesta en la frente, la señal no era puesta en la mano derecha, la señal no era puesta en un pie, la señal era puesta en la oreja. Eso significaba que ese esclavo asumía el compromiso y la responsabilidad de servir a su amo por el resto de su vida. Otro rito en el pueblo hebreo tenía que ver con la consagración de los sacerdotes a Dios. Cuando algún levita era llamado al servicio del sacerdocio, ese compromiso de ese levita de hacerse sacerdote, por lo tanto, comprometer el resto de toda su vida para servir a Dios, ese rito se sellaba con un acto solemne en el que se tomaba la sangre de la víctima, el cordero degollado. Se tomaba la sangre de ese cordero degollado y se ponía como señal de que ese hombre a partir de ese día era consagrado para Dios. Se ponía la señal de la sangre en la oreja. No se ponía en la frente ni en ningún otro lugar. La señal de consagración de un sacerdote se ponía en la oreja. Ahí se le untaba con sangre. Y a partir de ese momento, todo el mundo sabía que ese era un hombre consagrado para Dios. Por eso Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Qué importante, hermanos amados, qué importante es oír. Si usted hoy aquí vino con esa disposición de oír la palabra de Dios, tiene vida eterna. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Les invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga en esta noche.